Una vez vistos los conceptos generales de los primeros capítulos del PMBOK, toca ir viendo en detalle cada uno de los procesos que integran el estándar. Empezaremos con los procesos del grupo de inicio. El primero de estos procesos es el desarrollo del acta de constitución. Este proceso es vital para el éxito del proyecto. ¿Por qué? Porque es un proceso en el que pasa la transferencia del equipo que ha vendido, comercializado o hecho la propuesta de proyecto al equipo que luego posteriormente va a desarrollar y gestionar el proyecto. El objetivo o la finalidad de este proceso es autorizar el proyecto en sí o bien cada una de las fases en las que está distribuido este proyecto, si es el caso. También es el documento en el que se nombra formalmente al director de proyecto. Hasta este momento, todo lo que se haya hecho previamente, el director de proyecto no figuraba como tal. Ha podido desempeñar otros roles, pero no el propio rol de director de proyecto. Además, gracias a este nombramiento al desarrollo del acta de constitución, el director de proyecto va a tener ya la autoridad para asignar y distribuir todo tipo de recursos dentro del proyecto. Y es el documento donde se van a recoger todas las necesidades que debe cumplir el proyecto para la organización que lo gestiona. No necesariamente para la misma organización que luego va a usar el resultado o el producto del proyecto. Vamos a documentar el por qué mi organización le interesa llevar a cabo este proyecto. Si vemos el esquema del flujo de proceso, las entradas y salidas, vamos a ver que la mayoría de los elementos que tenemos como entradas son elementos que vienen externos al proyecto. Hasta ahora no hemos tenido ningún proceso previo, por lo tanto va a ser información previa que tendrá que ir recogiendo el director de proyecto para empezar la propia gestión del proyecto. Vamos a ir viendo cada uno de estos elementos en detalle. El primero de los elementos, uno de los elementos de entrada, es el enunciado del trabajo del proyecto. Aquí lo que hacemos es recoger de alguna manera muy resumida o de alto nivel en qué va a consistir el proyecto, cuál va a ser la finalidad, el resultado que se espera del proyecto, de acuerdo pues, a una serie de necesidades del negocio. Se va a describir de manera muy resumida el alcance del proyecto y además se va a explicar de alguna manera cómo está relacionado este proyecto con el plan estratégico de la organización que lo va a llevar a cabo. Otro elemento de entrada, otra información de entrada necesaria para poder elaborar posteriormente el acta de constitución es el caso de negocio o business case. Este documento, que no lo elabora el director de proyecto, sino que lo ha elaborado el equipo que ha hecho la propuesta comercial o ha hecho el análisis previo de viabilidad del proyecto, lo que hace es recoger toda la información con la que ha hecho este análisis de viabilidad y por qué el proyecto interesa a la organización. Bien desde el punto de vista económico, bien desde el punto de vista estratégico, cualquiera de los elementos que justifican la necesidad de que este proyecto siga adelante, porque es una información que va a necesitar el director de proyecto para posteriormente ir tomando decisiones a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Aunque este documento, el business case, es un elemento que se recoge al inicio del proyecto o de la fase, es necesario durante el ciclo de vida del proyecto, conforme este se va desarrollando, ir revisando la consistencia del caso de negocio, porque puede ser que tengamos un proyecto que inicialmente pueda resultar interesante, pero a lo largo del ciclo de vida del proyecto, pues las condiciones de mercado, de la competencia o la propia casuística interna de la organización, bueno, pues en un momento dado dejen de hacer rentable o interesante, para no hablar en términos económicos, este proyecto. Entonces, necesariamente tenemos que estar periódicamente revisándolo para tener la seguridad de que el proyecto sigue siendo un proyecto que estratégicamente sea interesante para nuestra organización. Cuando hablamos del caso de negocio, no solamente estamos hablando de una finalidad o de un resultado económico. Muchas veces el caso de negocio y la justificación del por qué nuestro proyecto debe ser llevado adelante puede venir de diferentes fuentes. La más habitual es porque interesa a nuestra organización que ese proyecto pues, nos genere una serie de ingresos mayores a los gastos que nos va a llevar el ponerlo en marcha. Pero muchas veces esta necesidad puede ser simplemente el cumplimiento de un requisito legal. Ahí no buscamos el beneficio económico, simplemente dar cumplimiento a un requisito legal para evitar posibles sanciones. Puede ser también que necesitamos adaptar nuestra infraestructura a un adelanto tecnológico que nos ha puesto en desventaja respecto a la competencia. En ese caso, bueno, pues también es un proyecto que necesariamente no va a reportar un beneficio económico directo, pero sí nos va a seguir manteniendo en primera línea para poder seguir compitiendo con el resto del mercado. O simplemente puede ser un proyecto que tenga una justificación social, un proyecto sin ánimo de lucro, simplemente vamos a buscar
un fin social el proyecto, ya sea a nivel privado o sea a nivel de gobierno. Un tercer elemento que es necesario conocer para el acta de constitución, además del enunciado del proyecto y del caso de negocio, es el tipo de acuerdo que nuestra organización ha establecido con el futuro cliente de nuestro proyecto. En versiones anteriores del PMBOK siempre se hablaba de contratos, o sea, hacía una referencia muy clara a una relación entre nuestra organización y un cliente externo. En la edición actual del PMBOK ese concepto se amplía a un marco mucho más amplio, el del acuerdo. Sigue siendo importante y más relevante el término contrato, o sea, que relaciona nuestra organización con un cliente externo, pero pueden existir otros modelos que vinculan nuestro proyecto a ese futuro cliente que va a recibir el resultado de nuestro proyecto. Puede haber un memorando de entendimiento, una carta de intención, un simple pedido interno dentro de nuestra propia organización de una unidad de negocio a otra unidad de negocio. Bueno, pues este elemento es fundamental para saber qué acuerdos se han establecido entre mi organización y la organización que va a recibir el resultado del proyecto, porque eso va a también ser fuente de información básica para que el director de proyecto vaya tomando las decisiones necesarias durante el ciclo de vida del proyecto. Y además de estas tres entradas exclusivas de este proceso para desarrollar el acta de constitución, vamos a tener dos entradas habituales en muchos de los procesos, como vamos a ir viendo en todos los procesos que recoge el estándar del PMBOK. Casi siempre vamos a tener dos entradas habituales que son los factores ambientales de la organización y los activos de la organización. Como ya vimos en temas previos, los factores ambientales de la empresa o de la organización son todas las circunstancias que rodean el entorno de donde vamos a llevar el proyecto, no solamente desde el punto de vista ambiental, como puede dar a entender el título o el nombre de esta entrada de proceso, sino simplemente son cualquier circunstancia que no están, por así decirlo, bajo control del director de proyecto, pero que van a condicionar en un momento dado la toma de decisiones, la infraestructura que tenemos a nuestro alrededor para poder llevar a cabo el proyecto, normativa que nos aplique externa de nuestra organización o a los propios requisitos del cliente, la disponibilidad de recursos. No será lo mismo llevar a cabo un proyecto en el desierto del Sáhara o la selva del Amazonas, será entornos totalmente diferentes o en horarios nocturnos o en horarios diurnos. Son condiciones que van de alguna manera a limitar las posibilidades del director de proyecto para gestionar su proyecto. Y por último, la última entrada que necesitamos para desarrollar el acta de constitución del proyecto son los activos de la organización. Los activos de los procesos de la organización básicamente es el propio sistema de la organización, de nuestra organización, la que va a desarrollar el proyecto y que de alguna manera nos evita el tener que inventar la rueda cada vez que ponemos en marcha un proyecto. Vamos a coger procesos que tiene en marcha nuestra organización, plantillas, formatos, lecciones aprendidas, errores anteriores, bueno, toda esa información tenemos que recogerla para empezar a planificar nuestro proyecto. ¿Qué técnicas y herramientas utilizamos o se recomienda utilizar en este proceso? Bueno, básicamente son herramientas para recopilación de información. Partimos de apenas una información muy básica del proceso comercial, normalmente del proyecto, y bueno, pues recurrimos a juicio de expertos, que vienen a ser personas que tienen más experiencia que nosotros como director de proyecto en ese proyecto que vamos a gestionar. Entonces pedimos un consejo, un asesoramiento, y luego utilizamos técnicas de facilitación como la tormenta de ideas, técnicas de resolución de conflictos para llegar a un acuerdo y poner en marcha el acta de constitución. Muy bien, pues con estos elementos de entrada, enunciado del alcance del proyecto, caso de negocio, el tipo de acuerdo que hayamos establecido y las entradas habituales de los factores ambientales y activos de los procesos de la organización, bueno, pues y utilizando las técnicas y herramientas que hemos comentado, ponemos todo en un documento único que denominamos acta de constitución. Este documento no tiene por qué, no es obligatorio que lo elabore el director de proyecto, y el motivo es porque el director de proyecto no figura como tal, no existe como tal hasta la elaboración de este documento y la aprobación por el patrocinador. No obstante, sí que es habitual y muy recomendable que el director de proyecto o el futuro director de proyecto participe en la elaboración de este documento. ¿Qué información debería recopilar o debería recoger este documento? Y como siempre, es simplemente una recomendación, no hay nada obligatorio, pero como mínimo se recomienda, bueno, pues que se documente el propósito, la justificación del proyecto, porque el director de proyecto va a necesitar saber el por qué finalidad cumple este proyecto dentro de nuestra organización.
los objetivos medibles y criterios de éxito del proyecto, que van a ser los elementos con los que se va a medir el buen hacer del director de proyecto y saber si el proyecto al final ha sido exitoso o no. Requisitos de alto nivel, los que se conozcan en este momento, van a ser muy generales. Asunciones y restricciones, que ya detallaremos más adelante en qué consiste cada una de ellas, pero de alguna manera también son factores que limitan la capacidad de movimiento de gestión del director de proyecto. Una descripción del proyecto a alto nivel, una primera identificación de los riesgos más generales que tengamos o previos tras el proceso de comercialización, hitos importantes del proyecto, si tenemos alguno ya marcado, si no ya los iremos identificando en la planificación. Si nos han asignado un presupuesto para el proyecto, pues este es el documento donde se recoge, porque al fin y al cabo va a ser el documento contractual, por así decirlo, entre nuestra organización y el director de proyectos. Si conocemos ya alguno de los interesados, pues se incluirán también una lista de interesados que va a utilizar luego el director de proyecto para empezar a recoger los primeros requisitos de detalle, y también todos los requisitos de aprobación del proyecto. Es decir, si alguno de los elementos entregables, hitos intermedios del proyecto es necesario que tengan una aprobación externa al equipo de proyecto, se van a documentar aquí. El director de proyecto necesita conocer cuáles van a ser los puntos donde su proyecto se va a parar o se va a detener a expensas de una decisión externa. Y por último, y más importante, la asignación o el nombramiento del propio director de proyecto. A partir de aquí ya va a recoger o va a tener la autoridad necesaria para llevar a cabo todo el proyecto, y también la figura o la persona o la entidad que autoriza e inicia el proyecto, que normalmente va a ser el sponsor. El sponsor, por así decirlo, va a ser el jefe del director de proyecto. Es la única persona capaz o con una autoridad suficiente para iniciar el proyecto y también para detenerlo. Como se puede observar en este gráfico, la relación del acta de constitución con el resto de procesos que vamos a ir viendo en los próximos temas del curso es prácticamente total. En casi todas las áreas de conocimiento va a servir como entrada el acta de constitución. Es el elemento clave para poder poner en marcha nuestro proyecto. Una vez que ya tenemos el acta de constitución formalmente aprobada y somos directores de proyecto, lo siguiente será empezar a identificar a los interesados.